Hay mucha gente allá afuera en las noticias que nos quieren hacer creer y ver que el mundo es un desastre, que está feo, que no vale la pena vivir, que la gente se está muriendo. Y en ese mundo de caos naciste tú y me enseñas que la vida es bella y que hay más cosas bellas y bonitas en este mundo que las cosas negativas. Pero todo depende de qué voltees a ver y en dónde enfoques tu atención. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Juan Javier Ibarra Pitts. Primero que nada, Juan Javier es el primer speaker presencial que tenemos acá en Creadores Podcast, así que para los que están escuchando esto en audio, igual vayan a ver el video. Eh, Estoy seguro que les va a encantar y van a poder ver la gran diferencia. Así que, bueno, por ese lado ando súper emocionado y para los que no están familiarizados y no conocen a Juan Javier, Ibarra Pitts, también conocido como Pitts. Él es fundador de Human, que es una agencia, se podría decir híbrida entre agencia creativa, productora y también consultora dedicada a crear historias que inspiran y transforman el mundo. Realmente, durante la entrevista tocamos puntos sumamente clave, no solamente de Pitts, pero también de su emprendimiento como tal y también muchas otras cosas. Entre esto, algunos puntos que van a poder aprender es sobre el poder de las historias, sobre cómo cambiar la narrativa que te cuentas y tienes en tu mente. 3, sobre el modelo de negocio de agencias como tal, tanto los pros y los cons como tal. También hablamos sobre storytelling para negocios y cómo comunicar mejor. Y también hablamos sobre ciertas cosas de optimización humana, biohacking, rutinas y cosas que aplica Pitts para poder ser más productivo y ser su mejor versión cada día. Y por último, igual finalizamos hablando un poco acerca sobre la metodología Design Thinking. Realmente Pitts es un crack en lo que hace y en toda la entrevista que hemos conversado se van a poder dar cuenta del valor que tiene, así que asegúrense de tomar muchísimas notas, déjenme saber qué piensan en los comentarios y quiero agradecer a Frank Moreno por poder conectarnos y poder darnos la posibilidad de tener esta entrevista. Así que, bueno, si son nuevos acá, les invito a no solamente suscribirse a este canal de podcast, sino también a este canal de YouTube y déjenme saber qué piensan en los comentarios. Así que con esto nos vamos con Pitts directamente al episodio y espero que disfruten este episodio y esta conversación tanto como yo. Hola Pitts, bienvenido a Creadores. Chelo, gracias por la invitación. No, hombre, mira, la verdad que ando súper emocionado de tenerte acá, que hayamos podido cuadrar. Ante el día que fuimos a cenar, me encantó lo que íbamos conversando y la verdad me alegro que no hemos podido entrar mucho a tu historia, como me hubiera gustado normalmente, pero aquí tenemos ahorita este episodio para poder conocerte más, saber todo tu área de expertise, retos que has tenido y demás. Eh, Mira, ¿te parece si arrancamos un poco, dándonos un poco de contexto, qué es lo que haces para que la audiencia igual tenga un poco de contexto, qué emprendimientos tienes y demás? Y de ahí vamos partiendo. Sí, encantado. Pues mucho gusto, gracias otra vez por la invitación. Soy Juan Javier Ibarra, mi segundo apellido es Pitts y todo el mundo me dice Pitts. Llevo 15 años en la industria creativa. Ajá. Empecé haciendo guiones y cortometrajes y de ahí la gente me empezó a invitar a ayudarles a contar su historia para su marca personal, para su empresa. Y pues hemos tenido una evolución muy interesante que de empezar a hacer cortometrajes, ahorita estamos trabajando con estudios como Warner Brothers, como Disney, como Cinépolis, marcas en Estados Unidos como Verizon, hemos trabajado con American Express, Aeroméxico. Y pues esa trayectoria ha sido muy interesante porque hay mucho aprendizaje. O sea, muchas veces no te das cuenta de todo el camino que has recorrido Claro. hasta que te dicen, bueno, cuéntame tu historia. Sí. Y, y ese es como el core business donde estoy metido, donde está mi mente, donde está mi trabajo, donde está mi alma. Adicionalmente tengo un par de emprendimientos y sociedades en temas inmobiliarios. Ujú. Una empresa con un gran amigo de AI, analítica y, y básicamente eso es lo que hacemos.
Ok, buenísimo. Mira, vamos a entrar de hecho a detalles sobre cada uno de los emprendimientos y demás. Primero empecemos un poco me gusta hablar de este tema de biohacking, ¿no? Que igual sé que es un tema que te encanta. Eh, Obviamente el anterior día que estábamos cenando me comentaste un poco de cómo te estás introduciendo a este mundo, ¿no? Que tú estabas teniendo ciertos problemas de salud. eh, Así que llevando sobre eso te voy a contar la historia y de ahí vamos partiendo. Me encantaría saber un poco para que la audiencia sepa qué rutinas tienes tú y demás, ¿no? Lo importante que es la salud para un Sí, emprendedor especialmente igual. sí, sí, sí. Fíjate que en el 2000, 3 meses antes de que empezara la pandemia, tuve la fortuna de ir al curso de Singularity University. ¿Ya? Ellos se dedican a entender el futuro, las tendencias, todo lo que viene. Y cuando estuve en ese curso vi muchas cosas de temas de salud, de medicina, que me generaron curiosidad. Y siempre he sido muy curioso y siempre ando probando cosas y siempre ando viendo todo. Entonces un amigo en una cena me dijo, deberías de ponerte este aparato que es para medir tu glucosa. Ya. Ya traía el Oura Ring y ya más o menos veía el sueño y ya O sea, había ya visto estás como metido en el ciertas mundo. cosas. Ok. Sí, y la verdad es que me lo puse y sin una prescripción médica, sin una necesidad, sino por un tema de cómo estar más saludable y poder medir como las curvas de glucosa. Ya. Y en esa noche me di cuenta cómo la comida impacta profundamente en tu cuerpo Claro. y cómo muchas veces las etiquetas de eh, saludable, bajo en azúcar, bajo en grasa, no tienen nada que ver en cómo tu cuerpo lo metaboliza. Totalmente. No soy experto en el tema, no soy nutriólogo, no soy doctor, no puedo hablarlo, pero hablo desde mi Desde tu experiencia. experiencia, claro. Exacto. Y entonces me lo puse y esa noche cenamos carne y salchichas asadas y queso y vino y vi mi curva de glucosa ahí Claro. súper estable. Entonces el día siguiente, queriéndolo probar, pedí unos hot cakes con miel Todo. Todo y lo entonces procesado. todo lo procesado, todo Sí. lo que podía procesado. Claro. Y entonces vi cómo la curva de la glucosa en mi cuerpo empezó a subir, a subir, Sí. a subir. Wow. Normalmente estás entre 75 y 180, es un Ok. rango normal. Y después de que comes tienes una curva postprandial Sí. que es normal tenerla. Sí. Pero esta se me fue a 280, 290 y el mismo aparato estaba prendiendo rojo, rojo, rojo. Se lo mandé a este amigo y me dice, pues deberías de Darte una revisada. darte una revisada y verlo. Entonces, Claro. por curiosidad, encontré algo que normalmente me lo hubieran encontrado a los 60 años. Eh, y justamente cuando fui con el doctor me dijo, es que si tú tienes eso puesto, yo tengo un sensor que te veo 24 horas todos los días. Y de hecho él se mete en las noches, A, una vez a la semana los domingos, y a me ver. marca, ajá, y me dice, oye, ¿qué hiciste el miércoles? Ok. ¿A dónde fuiste el jueves a las O 12 de sea, la tarde? tu doctor, tú le puedes dar acceso a que vea tus métricas. Exactamente. ¿Qué gadget es? Se llama Freestyle. Freestyle. Ok. Freestyle. Ok. Eh, No lo escuché. O sea, yo sabía. Bueno, hay un montón, ¿no? Hay un Pero hay un montón. montón, sí. Ese es el mejor que yo he encontrado. Ok. Y entonces el doctor, pues, o sea, para mí fue un cambio radical porque, número uno, antes de que entres a los 35, 30, te sientes inmortal, invencible, Uno no piensa en esto. no Sí. piensas en eso. Sí. Y me he dado cuenta con varios amigos y personas de mi generación que ahorita te empieza a caer el 20 de, híjole, soy frágil, híjole, me puedo enfermar, híjole, me puede pasar esto. Sí. Y entonces, al descubrir esto, empecé a buscar otros métodos de cómo podría tener una vida más saludable, ya no por estar fito, por estar fuerte, por estar tal, sino por cómo, que fue una idea que me metieron mucho en Singularity, nos decían, de los que están aquí presentes, la mitad de ustedes van a vivir 140 años. Wow. Y fue como un dato que me sorprendió, pero al mismo tiempo no, porque mi abuela vivió 100 años. Ya. Justamente falleció una semana antes de Singularity. Ujú. Y yo dije, si a mi abuela a sus 30 años le hubieran dicho que iba a vivir 100 años, no lo hubiera creído, porque la expectativa de vida eran 60 años. Claro. Entonces no solo es cuántos años vas a vivir, sino con qué calidad De vas a vida. vivir. Ujú. Exacto. Totalmente. Y luego
ya era un largo, o sea, en un proceso muy largo me empezó a pasar que me empezó a dar un periodo como de insomnio y no podía dormir y me sentía muy mal. Iba con muchos doctores y todos me decían, estás bien, no tienes nada. El papelito, el número dice que estás perfecto. Sí, Y vi con un amigo que tiene un lugar que se llama Biohacking Center aquí en México ok. y me llamó la atención porque me hicieron estudios que yo lo veía como un poco escéptico de ¿Será, no será? Sí, eso no me hace, pero confío en ellos. claro. Y me empezaron a describir exactamente cómo me sentía. Y lo que más me impresionó es que su receta fue, tienes que cuidar tu círculo circadiano, trata de Ya, ver el amanecer y el atardecer todos los días, ya, haz ejercicio 1 hora al día, que te dé el sol mínimo 15 minutos en shorts, no a las 12 del día, sino a las 8 de la mañana. Eh, y me llamó la atención cómo esos pequeños hacks te tuvieron un cambia. impacto profundo Sí, en recuperar el sueño, en recuperar la mente súper clara. eh, y me sirvió mucho. Además de eso, hago ayuno. Este, ¿cuánto tiempo ayunas? ceno y me brinco hasta la comida. Ok, No soy tan disciplinado como mi esposa, que ya le ha dado sí, muchos resultados, pero a mí me sirve y me funciona y me da mucha adherencia. Y también el darme cuenta de los alimentos y cómo los metabolizaba me cambió todo, porque, por ejemplo, el tomar, me acuerdo que estuve como 6 meses inadaptado, que ya, llegaba a una reunión y ¿qué toma, joven? Y yo, no sé, a ver, ya, vamos a probar cerveza. claro. Lo probaba, lo veía y Es lo decía, peor. híjole, se me fue Sí, súper alto. sí, Ok, cerveza ya no. A ver, vamos a probar vodka. Ah, ok, más o menos. Whisky, ok, aquí me entiendo. Vino, ok, aquí me entiendo. Entonces fue wow. volver a aprender qué comer, qué tomar. Y pues sigo una dieta que es alta en proteína, grasa, bajo en carbohidratos. Claro, estilo keto, más o Más, menos. no es Sí, completamente keto keto. porque sí como carbohidratos. Sí, em, pero sí, cuando lo puedes medir es mejor. y ver cómo te impacta y además lo puedes correlacionar en el cómo Con tu te sientes. performance Sí, igual, ¿no? sí, Claro. sí, sí. Sí. Y mira, yo justo en la cena igual lo que te dije, ¿no? Cuando o sea, estás viendo un poco los síntomas que están escribiendo, es como que te lean las cartas, ¿no? Tal cual. Eh, y va diciendo, o sea, esta persona está describiendo mi vida, solamente con ver ciertos laboratorios. Y la medicina tradicional, técnicamente, no te encuentra estos errores, ¿no? O sea, y Claro. lo mismo me pasa a mí, que me decían, estás totalmente bien, eh, y al final al cabo yo no me sentía bien. Eh, no, si bien yo no entré como con un medidor de glucosa, pero yo soy una persona que me gusta, primero lo medía manualmente, ¿no? O sea, cómo me sentí hoy. ¿No? Y normalmente hago como estilo journaling, pero yo escribí estas cosas, ¿no? Ya tenía el Oura Ring igual y veía un poco el impacto en mi sueño cuando consumía ese tipo de cosas como todo lo que es procesado. Claro. Eh, glutens, y empecé a ver patrones, ¿no? Eh, y es ahí que empecé como, dije, ok, voy a hacer la prueba cortando esto. Y lo testeaba, normalmente cuando hago pruebas de algo, cualquier producto o algo, lo hago por un mes, ¿no? Y mido, trato de ver mi sueño, más que todo mi sueño, porque siento que el sueño es la base de todo, y es, ¿no? La base de todo. Entonces empecé como que a ver los patrones, y bueno, ahí me metí, empecé a meter de lleno, me empecé a curar, de todo, pero tal como hablábamos anterior día, o sea, todos los síntomas que sentíamos, lo mismo, desde caída de pelo, hormonales, el sueño, o sea, y es como cierta, o sea, los síntomas se van desplegando en esa misma secuencia. Primero Claro. va el sueño, primero, luego va el tema hormonal, luego la caída de pelo. Entonces ahí es cuando, la caída del pelo es cuando ya estás en el fondo, digamos. Claro. Entonces, no, de hecho, el impacto que ha traído en mi vida poder curarme, si bien no hay una receta como one size fits all, ¿no? Claro. De que todo lo que me sirve a mí te va a servir, pero hay patrones que cada uno debería saber testear y eso es lo que más eh, impacto trajo este tema de la tecnología, tal como tu medidor de glucosa. Si no sabes medir algo, no vas a poder mejorarlo. Tú no vas a poder mejorar en nada y creo que eso igual aplica en negocios. Y es una frase que uno de mis mentores me decía, tienes que saber medir antes de querer mejorar. Si no, no hay, o sea, Claro. es como correr ciego a un lugar, ¿no? Este,
¿Y qué más? ¿Qué otros impactos trajo para ti? Ahorita que dices lo del sueño, Ajá. es algo que luego no nos damos cuenta y hay muchas eh, ideas de que despierta a las 5 de la mañana y hace ejercicio Sí, y sí, sí. corre y tal. Sí, Entonces de repente no se habla y no se prioriza el sueño. sí. Pero yo me di cuenta cómo, tal cual como lo estás describiendo, Ujú. que el sueño se interrumpe, entonces duermes mal, despiertas un Sí, poco irritado y entonces el día se va complicando y luego te vuelves a dormir, duermes otra vez mal, te despiertas más irritado. Entonces yo me empecé a dar cuenta cómo si tu organismo no descansa las 8 horas en temperatura ideal, que no haya cenado muy pesado, sí, entendí por qué en los campos de concentración y cuando quieren romper a un espía o a un militar que tiene una fortaleza brutal, no le dejan dormir. los privan del sueño. Sí, Te vuelves loco, sí. te ¿Y, vuelves y loco. cómo están tus emociones esa época? Muy mal. Sí, O sea, soy muy, soy muy, muy estable, muy pacífico, como muy claro en mis ideas, pero creo que ese periodo que duró 2 o como 3 meses, sí tenía todo revuelto, todo mal, y no no te veía las cosas entendías. claras, no Ajá, me entendía, sí, no me entendía. sí, La gente a mi alrededor no se dio cuenta, pero yo sí lo sentí y ok, sí decía, necesito un cambio. Aunque los doctores me digan que estoy súper bien, no me siento algo, bien, no sí, estoy bien. eh, sí, y luego me di cuenta también que es algo que sucede mucho con los emprendedores. Eh, Me salía a las 3 de la mañana, me despertaba a las 3 de la mañana y decía, ya me desperté, sí, a ya no me voy trabajar. a dormir, Sí, 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 me sí, voy a ir a sí, hacer ejercicio. sí, Y me iba a correr y corriendo escuché un podcast de Daniel Marcos ok, con Osotrava que hablaba de eso, de qué le pasaba, que se sí, despertaba en sí, la mañana y no dormía y que mucha gente le marca a las 3 de la mañana y que, güey, tengo este problema. Entonces me di cuenta que no es algo, me di cuenta que no estaba solo y que a varias personas le pasaba. Y sí, platicándolo contigo y esta semana sí, se han acercado 3 o 4 amigos conmigo a contarme la misma historia de, me está sí, pasando esto, no estoy durmiendo bien, me siento mal, eh, totalmente. no sé qué hacer. Y, y creo que mi último aprendizaje y el más importante es que cuando me sentía mal, pues empiezas a ir con los doctores y te empiezan a dar, tómate esto y tómate esta cosa. Entonces de Sí, 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 repente sí, ya había consultado a tantas personas que volteé a ver y dije, ya estoy tomando pastillas como si fuera un viejito. sí, Entonces dije, no, no, lo sí, voy a cortar, me voy a curar con el tema sano, natural. Eh, y luego me di cuenta de la importancia del vocabulario, de cómo te hablas a ti mismo y qué es lo que te dices. ok, Y es muy diferente decir, estoy enfermo y tengo diabetes, a recibí una oportunidad a tiempo y me enteré 30 años antes para cambiar mi vida. es como la perspectiva. La perspectiva. Sí. Cómo lo verbalizas, cómo lo dices y cómo lo enfrentas. O sea, perdón, quiero hacer paréntesis acá porque yo me encanta este tema. Es como, en una te estás victimizando. Ok, tengo Completamente. diabetes, ya no puedo hacer nada, estoy jodido. Y en la otra estás viéndolo como una oportunidad para igual mejorar. O sea, a pesar de que tienes esto y que miles de personas lo tienen, igual puedes ser tu mejor versión. Sí. O sea, solamente son las cartas que te han tocado y con las que estás lidiando. ¿No? Y eso es algo que o sea, siento que hoy en día muchas personas viven sumamente victimizados, ¿no? De cualquier cosa que les pase. Y este pensamiento, más que todo, o sea, se queda en la mente, Completamente. ¿no? Muchas personas, o sea, no suelen hablarlo porque normalmente, y algo que me encanta, o sea, la persona con la que más converso esto es mi hermana, ¿no? Y el momento que caigo en ese juego de victimizarme, tengo esa persona que me dice, me calla, me dice, te estás victimizando. Sí, sí, Y sí. o sea, a mí me encanta tener ese tipo de personas alrededor mío porque me hace dar cuenta, o sea, y ahora estoy súper consciente, ¿no? Y normalmente ahora hablo por sí solo eh, para darme cuenta cuando me estoy victimizando o cuando lo estoy viendo como una oportunidad, porque cómo lo hablas, cómo lo haces, este frame, cómo le pones, cambia el juego, ¿no? Cambia el juego. Y ¿en qué otros lados sentías tú que te estabas victimizando en ese momento? No Que empezaste a necesariamente, cambiarlo. o sea, no necesariamente que me estuviera victimizando, pero las palabras que usas de cómo defines tu situación. Ajá, Por ejemplo,
llegó un punto en el que sí hablé con el doctor y me dijo, tienes que tomar esto sí o sí. Sí, sí, sí. Entonces en mis reminders antes tenía que tomar metformina y tomar esta cosa. Y luego le puse tomar super power pills. Y es Ya, bien diferente decir, ya. esto me da Sí. superpoderes, esto me está Wow, curando, wow, esto me hace wow. más sano, Ya. a, a Esto da superpoderes. superpoderes. Wow. Y me pasa mucho, por ejemplo, este fin de semana se enfermó mi esposa y mis dos hijas y tenían influenza y la casa estaba súper mal. Y me decía, bueno, pero tuve que ir a otro cuarto y me querían aplicar el protocolo COVID. Ya, No, no, no. Yo el horóscopo chino, no sé mucho de horóscopos, pero este me ya, conviene y me gusta. ya. Soy dragón de fuego. No va Y a los pasar nada. dragones de fuego no se enferman, no les pasa nada y Sí, menos con una influenza. sí, sí, Y sí. sí, o sea, sí creo que es muy poderoso las palabras, el pensamiento, porque eso lo conviertes en hábitos, en costumbres y cómo enfrentas los problemas. Sí. Wow, qué buen tema y qué buena historia. De hecho, o sea, creo que la audiencia saca un montón de aprendizajes porque es algo que nos pasa a todos. No nos pasa a todos. Yo viví un montón, o sea, ahora que me pongo en perspectiva, ¿no? O sea, momentos que me estaba victimizando, momentos que no. Nunca apliqué un hack como lo que estás aplicando, como superpoderes, pero es más como conversaciones conmigo mismo, ¿no? Completamente, Conversaciones conmigo mismo. Y así es, voy lidiando todo, conversaciones conmigo mismo. completamente, Sí. completamente. Mira, pasemos a hablar de otro tema porque hay un montón de cosas que quiero que podamos platicar. Hablemos un poco sobre tu productora, ¿no? Es un modelo de agencia y esto es, justamente hice un video hace poco sobre mis errores o qué me hubiera gustado saber acerca del modelo de agencia, porque es un modelo de negocio siento que es sumamente común, o sea, por lo menos en Bolivia es uno de los emprendimientos que es como un restaurante, ¿no? O sea, si pierdo mi empleo, lo primero que me voy a poner a hacer es quizás la comida que sé hacer bien o ofrecer servicios de agencia, ¿no? Entonces, Agencia de marketing, sí, agencia de agencia marketing y creativa. tal, sí. Te hago los videos, tus reels. Sí. Entonces, siento que es uno de esos emprendimientos que es como restaurante para las mamás de la época, pero ahora es para de nuestra época, ¿no? Eh, entonces, ¿qué te hubiera gustado saber cuando entras a este modelo de agencia? Si podríamos hablar quizás un poco de los pros, cons y demás. Mira, la verdad es que no me gusta pensar en el que me hubiera gustado saber porque no hubiera recorrido el camino que Ok, recorrí. Una de las totalmente. ventajas más grandes que yo tuve es que yo el primer proyecto que hice de narrativa y creatividad y storytelling lo hice cuando tenía 15 años, Wow. 14 años. Llegó una maestra de la escuela y me dijo, Juan, veo que tienes talento, veo que te gusta hacer videos, veo que te gusta contar historias. Llegó un concurso de preparatorias nacional, este, y me gustaría que cuentes una historia. ¿Pero de qué? Lo que tú quieras. Ujú. ¿Y con quién lo hago? Arma tu equipo. ¿Pero cómo? Hazlo. Hazlo. Sí, Entonces, sí. eh, pues dije, ok, vamos a escribir la historia. Me acuerdo que la escribimos en Word con colores porque tenía diferentes temas de tiempo. No tenía ni idea de la teoría de guión. Armé un equipo y nos distribuimos. Ok, tú eres muy bueno con el tema de los números, tú vas a cuidar el dinero, tú eres muy bueno con platicar con la gente, Ya. consigues estas personas, Wow. tú eres muy bueno con esta cosa. Y sin que nadie me hubiera enseñado cómo funciona la industria del cine o la narrativa, lo Sí. aprendí. Y como que muchas veces pienso en cómo Chaplin empezó a hacer cine. Y seguro dijo, a ver, necesito aquí un carpintero, necesito una persona muy buena en esto, necesito una persona muy buena en tal. Y entonces yo creo que eso me dio mucha libertad para poder crear y poder hacer a mi manera, a mi forma, sin tener que pedir permiso. Ya. Y todo el tiempo, nunca he trabajado en una agencia formal, nunca he trabajado en una productora formal. Todo el tiempo lo he hecho con el qué es lo que necesita el cliente y cómo le genero más valor. Ok. Y escuchándolos, los mismos clientes nos han ido transformando. Entonces, cuando llegué a la universidad tenía muchos choques con los maestros porque me decían, no, 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 a ver, el guión se escribe así y esto se hace así y tú, ¿por qué haces estos roles y esto ya está definido? Y la verdad es que tuve maestros muy buenos, pero tuve muchos que no les debía haber hecho caso y haber dicho, Claro. gracias por tus comentarios, así lo he hecho, así lo voy a seguir haciendo y no me importa. Totalmente. Y entonces yo soy de Camargo, que es una ciudad muy chiquita en Chihuahua. Me fui a vivir a Chihuahua y luego me vine a México a estudiar la universidad. Ah, perdón. Hicimos este cortometraje, Ya. nos fue muy bien,
quedó increíble. Y yo dije, necesitamos presentarlo en un lugar que vayan a verlo. Porque como los que actuaban eran papás de amigos y gente conocida y fue como un tal, dijimos, hay que rentar un cine y presentarlo en un cine. Fuimos, Claro. hablamos con Cinépolis y nos dijo, me encanta, yo te presto la sala, es una mega sala para 500 personas, entonces pues puedes hacer una función. ¿Ok? Wow. Se presentaron 1000 personas o 1120 personas, hicimos 2 funciones, había gente sentada en los pasillos. Y entonces yo hasta ese momento quería ser ingeniero, me gustaba Ya, mucho inventar cosas y hacía bazucas y hacía bombas y hacía cosas, jugaba mucho en ese tema. claro. Y llegó alguien y me dijo, oye, tú vas a estudiar cine, ¿no? No, yo voy a ser ingeniero. No, 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 o sea, tienes que estudiar cine. Sí. Entonces, ¿Y por qué no te animabas a estudiar cine? no, porque nunca lo, o sea, no lo No había lo habías pensado, o considerado. sea, no estaba en mi ecosistema de pensamientos ni en Sí, las carreras comunes que habían en Camargo o en Chihuahua. Conocía a uno que había estudiado cine y probablemente sonaba algo muy lejano que sucedía en Hollywood a los que nacieron en Los Ángeles y que hacen cine. totalmente. O sea, ¿qué impacto trajo esa profesora en tu vida, ¿no? Eh, Mucho. y creo que, o sea, uno no se pone a pensar, pero, digamos, me hace recuerdo a mí igual una profesora, yo era de los niños que era travieso en el colegio, ¿no? Este, y llega la profesora y me dice, ¿sabes qué, Marcelo? No sé qué estás haciendo. Yo te veo a ti como un buen líder y tienes que saber potenciar eso, vas a ser un buen líder. Y yo cuando escuché eso sentí como, soy un buen líder, hay mucha responsabilidad en esa palabra, ¿no? Claro. Eh, pero me dejó pensando y cómo marcó mi vida, o sea, siempre había como un reto interno mío, o sea, si quiero liderar, no quiero liderar. Y cuando tenía, bueno, empecé a tener mis emprendimientos y demás, construir equipos, era lo que me repetía la voz de esa profesora diciéndome como, tienes que ser buen líder, o sea, vas a encontrar el camino, tienes que ser buen líder. Cuando pasaron temas personales con mi familia y demás, lo mismo me pasó, como que, Marcelo, tienes que ser buen líder. O sea, esas frases, el impacto que puede tener en tu vida cuando tienes esa edad, o sea, eres niño, bueno, no es niño, sino ya adolescente, pero o te puede formar ideas limitantes o realmente destruir ideas limitantes, ¿no? Y que eso puede cambiar tu camino de vida totalmente, tal como lo estás mencionando, ¿no? Así que, no, increíble. Y de ahí, perdón que te hice el pequeño No, paréntesis, no, no, pero es que sí, sí, sí es, o sea, sí es muy importante. Hay como ahorita eh, un autor, ajá, youtuber, filósofo moderno, Diego Rusarín, ya, sí, 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 que habla mucho del, del materialismo sí, práctico y que no se trata de las ideas y no se trata de decir, me lo voy a imaginar, lo voy a lograr. Y entonces hay como muchas corrientes allá afuera que te dicen, ni siquiera te lo imagines, ni siquiera te lo cuestiones porque estás condicionado. sí, Y la verdad es que yo por mi historia de vida y por lo que he vivido sí me he dado cuenta que cuando te imaginas algo y tienes el valor de construirlo, armar el equipo, o sea, una cosa es la idea abstracta y otra cosa es decir, esta cosa es tan clara, tan poderosa, me gusta tanto que sé que solo yo lo puedo construir porque a mí se me ocurrió y puedo invitar a más personas y crecer esa idea. claro, Pero entonces no solo es la idea, sino es llevarla a cabo, construirla, ejecutarla y entregar el valor. ok. Y como productor, ¿cómo haces eso? Porque, o sea, a mí se me hace muy loco, ¿no? Porque para mí todo es como que energía, imaginación, visión y demás. Y lo he comprobado en mi vida, ¿no? Entonces es como, ¿cómo tú utilizarías este proceso? Porque te pones a pensar, o sea, este micrófono, esta computadora, esta cámara, todo empezó en la mente de alguien. Sí. Y se lo ha imaginado, de hecho, o sea, quiero hacer esta mejor versión, y se lo ha imaginado. Entonces, ¿qué proceso utilizas tú como productor, o sea, cuando tienes esta idea, esta visión, para poder pasarla en papel y en ejecución? Sí. El mundo se rige por las ideas y las Ujú. ideas se convierten en palabras y las palabras se convierten en acciones y las acciones se convierten en realidad. Entonces, completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. Eh, en nuestro proceso de creación,
lo adquirí de varios lugares. De Ya. los 18 a los 28 me dediqué a viajar, le di la vuelta al mundo, estuve en 60 países. Ok. Y cuando estuve en África, hubo una idea que se me hizo muy poderosa, Ubuntu, soy porque somos, Ujú. en el sentido colectivo de que estamos vinculados y que lo que tú y yo somos es lo que me hace ser a mí. Claro. Por otro lado, leí el libro de Pixar de Ed Catmull donde habla de su proceso creativo Ok. y cómo las ideas son de todos y tienes que hacer parte a todo mundo en un proceso de co-creación y colaboración. Ok. Y es más poderoso la suma de varias mentes que una sola. Y luego nos cruzamos con otro libro y concepto muy poderoso de IDEO, que es Ujú. el diseño centrado en el usuario. IDEO es una empresa de California que son los que trabajaron con Steve Jobs para hacer el mouse, por ejemplo. Claro. O sea, un mouse ahorita te suena algo muy Simple. básico y Sí. muy simple, pero llegar a esa simpleza y funcionalidad que puedas transmitir toda la información para interactuar con datos y tengas un clic derecho, izquierdo, un scroll down, Hay es muy harto. complejo. Hay harto Exacto. ahí. Entonces Ujú. ellos tienen ellos son como los que se apropiaron del concepto del design thinking. Design thinking. O sea, todo esto es el proceso de design thinking. Exacto. Ok. Y empieza con entender a quién le estás hablando, qué le quieres decir y cómo lo haces. Ujú. Entonces, resumiendo, como no empezamos siendo un proceso, una empresa tradicional de que éramos agencia o productora, sino pues contamos historias. Claro. Entonces, nos marcaban para contar historias, nos decían, haznos tú el guión. Y para hacer el guión tenías que entender la estrategia, a dónde van, quiénes son sus clientes, qué los hace diferentes. Y nosotros llegamos incluso a decir, queremos hablar con tus clientes, queremos entrevistarlos y queremos entender qué problema les A está a los resolviendo. clientes de tus clientes. Claro. Ok. Sí, lo que nos hace diferente a nosotros es que eh, trabajamos en un proceso de co-creación en Ok. el que hacemos al cliente partícipe del proceso y al cliente de nuestro cliente, al usuario final. O sea, si tú eres un banco o vendes seguros o vendes este, una Coca-Cola, Ya. hablamos con el que se toma la Coca-Cola, hablamos con el que consume el producto financiero, hablamos Sí. con el que tiene el seguro. Y Sí. entonces le preguntamos, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Sí. ¿Por qué lo usas? Sí. Hay un concepto muy poderoso que es el job to be done. Claro. Es autodescriptivo, pero es qué es lo que te hace eso que estás comprando. Claro. Y ese job to be done tiene tres dimensiones. La dimensión social, cómo te hace ver, cómo te hace quedar, te da estatus, te da presencia, te da... Entonces hay muchas cosas. Que normalmente llega a ser una de esas cosas. Pero que te corta ahí. Normalmente las personas se mueven por estatus, se mueven por dolor o placer, Exacto. ¿no? Y hay que entender, o sea, y normalmente es ver, y no crees que, porque el problema que yo entendí, o sea, técnicamente yo hago growth hacking, ¿no? Growth hacking, no sé si escuchaste mucho el término, pero es más como, igual involucra entrevistar clientes, ¿no? O sea, Claro, usuarios. En este caso, de las empresas que hago consultoría o también de mi propia startup, entrevistarlos, ¿no? Para quienes estamos construyendo este producto. claro. Y lo que me doy cuenta es que a veces en la entrevista eh, dicen, o sea, te pueden hablar bien. Algunas personas que están súper conscientes te hablan sobre sus dolores y demás. Pero normalmente siento que es más subconsciente. En un sentido de que realmente no saben por qué lo están haciendo. Es más emocional. Ujú. Y a mí se me hizo bien difícil como que realmente indagar esa parte. Y a veces es como, no escuches lo que te estoy diciendo, pero ve lo que estoy haciendo. ¿No? Entonces, ¿ustedes han encontrado algo similar? Sí. Ujú. O sea, primero lo que hacemos es que tenemos un proceso de Big Data donde podemos Ya. generar clústeres de información y de personas para identificar todas estas personas se parecen y comparten los mismos atributos, edades, demográficos e intereses. Ok. Y una vez que tenemos estos clústeres de personas, decimos vamos a hablar con este grupo de personas. Entonces Ya. ya sabemos cuánto ganan, dónde están, dónde viven. Hay muchas cosas que ya no te pueden mentir porque en cierta forma ya lo sabes. Ok.
En esa segunda etapa del proceso entra un equipo de antropología o de antropólogos Ya. que hacen entrevistas a profundidad y su trabajo es, sé que no siempre me vas a decir la verdad, pero entre la información que tengo, lo que me Filtrarlo. dices, lo que veo y cómo te hago preguntas laterales para que me digas realmente cuál es el Ujú. beneficio, dolor o placer que me estás diciendo, lo puedo llegar a, lo puedo llegar a comprender. Y muchas veces cuando ya tienes este clúster, no necesitas entrevistar a tantas personas y a tanta. Muchas veces con 10 personas ya Ya. encuentras un patrón muy claro de Con un sample sumamente pequeño, ¿no? exactamente. Sí. Tienes que tener la metodología correcta para Sí. poder llegar a ese sample, pero muchas veces cuando ya estás hablando con el usuario, 10 entrevistas, Sí. 20 entrevistas, te dan una cantidad de información súper valiosa. Entonces, ya no estás haciendo el proyecto y la estrategia en función a lo que quiere el CEO o el creativo, el Que es director, el el error número productor, uno. que es el error número uno. Ahí juega el ego, digamos. Ahí Su juega el ego ego es como y totalmente, entonces, sí. ¿quién tiene la razón? Sí. ¿Lo vamos a hacer rojo, verde o azul? Ok. Pues que sabes que a la gente le gusta el magenta, porque le recuerda esto y les tal esta cosa. Es que el fraseo no me gusta. Es como la gente lo entiende y lo dice. Sí. Entonces no se trata de ti, sino se trata de tus clientes. Wow. Y mira, yo empecé como uno de mis primeros emprendimientos era un modelo de agencia, ¿no? Y lo que hacíamos parte de producción. Empezamos a crecer por el lado de producción, o sea, éramos esa agencia que era todólogos, ¿no? Ujú. Hacíamos Facebook Ads, creación de contenido, producción y todo. Entonces, lo que pasó es que en el lado de producción, aparte encontramos con el problema que decías, de que los gerentes querían XZ cosa y querían a su manera, ¿no? Nosotros nos hacíamos por el lado emocional, tal como estás describiendo. Pero el reto, y creo que este es el reto, no solamente en productoras, pero en muchos modelos de negocio de servicios, especialmente estilo B2B, es de que dependes mucho de la emoción del gerente, al menos que puedas mostrar resultados. Y es ahí que me pasé del lado de consultoría growth hacking, porque para mí ahí se volvió algo como blanco y negro, ¿no? O sea, te estoy dando resultados o no te estoy dando resultados y depende de eso seguimos trabajando. Este, no sé si tú sentiste igual lo mismo y cómo mostrar esos resultados. Es que a ver, o sea, nosotros empezamos, somos un modelo que no tiene un nombre en la industria, eso es Ok, importante mencionar. No somos una productora la porque a la típica de la industria. productora le dan un guión y le dicen, Haz esto. filma esto. Sí, Entonces nosotros ok, decimos, no, 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 los guiones los hacemos nosotros. claro. Entonces, de ahí pasamos un modelo de agencia y lo dijimos, somos una agencia de storytelling. Y después de escuchar a nuestros clientes, lo que nuestros clientes nos decían es, no, 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 ustedes son una consultora. Ustedes son una consultora de narrativa O porque sea, es como ellos los veían ustedes. es como ellos nos Sí, veían a nosotros. Entonces, sí, muchas veces tú quieres ponerle palabras a lo que de, no, eres. yo soy una Ajá. productora, soy una agencia, pero realmente el producto está tan diferenciado y las Sí, barreras están, porque no es, no conozco ninguna productora que tenga equipo creativo, equipo de visualización, de estrategia, de planning, de data, de antropólogos, que se metan a entender el problema del cliente, que se metan a entender el diagnóstico. No solo eso, porque muchas veces te llega el brief sí, y el brief no está hablando del dolor verdadero y sale hasta que entras a entrevistar tanto al equipo de la empresa como a sus clientes. Entonces dices, aquí hay sí, un tema de narrativa que no están conectando. sí. No, totalmente. Mira, en Growth Hacking entendí eso, porque pasé por ese proceso. Yo creo que esos eran mis errores, ¿no? Como agencia. Yo sabía que ese era el camino, ¿no? En el fondo, porque ya leí un montón sobre estos tipos de procesos, pero por lo menos de mi lado, mis clientes veían eso como algo, un proceso en vano, ¿no? Pero ahí entra como, ok, soy el consultor, es como yo soy el doctor, déjame hacer mi trabajo bien, ¿no? Pero ahí entramos un montón de conflictos y ya no veía ese modelo escalable por ese lado, Claro. ni escalable por el lado de equipo, ¿no? Que era un poco lo que comentábamos el anterior día. Entonces, bueno, eso me llevó como reto y estoy más que seguro por muchas personas que platico, pero creo que ahí viene un buen consejo de realmente aplicar este proceso para que los tomen diferentes, los vean como consultores. Sí, a ver, es que creo que
hablas de varios temas al mismo tiempo Ujú. que creo que es importante separar. Separarlos. El tema de la escala, un Ujú. tema que es de ideas, que es Claro. de calidad, que es de cosas hechas a la medida, no es escalable. Sí, 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 sí. O sea, yo estaba escuchando un tema de cuando Disney compra Pixar. Ok. Y Disney dice, tengo toda la maquinaria para hacer todas las historias, pero no tengo a los creadores de historias. Sí. Y entonces Bob se va con los de Pixar, le dan una, pero hace 10 o 15 años. Ujú. Le dan toda una vuelta y le dicen, estamos haciendo Monster Inc., estamos haciendo Coco, estamos haciendo Brave, estamos haciendo Cars, estamos haciendo una historia de unas cosas que suceden en París con unos ratones. Ok. Y dijo, estas 10 o 15 ideas van a salvar a Disney. Sí. Entonces, creo que es importante diferenciar Diferenciar. porque, Exacto. porque a mí me pasó eso, que cuando empiezo a leer tanto de escala, de crecer, de impacto, de tal, Tienes razón, sí. de pronto yo me empecé a desconectar de mi propósito y creo que parte de lo que tuve, lo del insomnio, fue Que no no estás alineado. estar alineado Sí. en lo que soy bueno, lo que me inspira, Sí, 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 lo que la totalmente. gente me reconoce, con lo que puedo cambiar el mundo y con lo que la gente está dispuesta a pagarme, que yo desde que, o sea, nunca he trabajado en mi vida porque lo que hago me encanta. Entonces, creo que es bien diferente porque si buscas escala, pues entonces armas Es un diferente. producto escalable, de preferencia en una Sí, sí, sí. plataforma con tema de código, y te cuesta lo mismo darle servicio a 100 personas que a Sí. 3 millones de personas. Tienes toda la razón, ¿no? Y creo que ese es el problema. Bueno, como emprendedor, es que no hay como una guía, pero el primer paso es saber qué quieres Sí, y conocerte. Y sí, cuando no tienes ese autoconocimiento previo, es muy difícil. Y es por eso que vendí mis empresas, ¿no? Eh, Porque luego sentí esa falta de conexión con mis mismos emprendimientos, que los consideraba mi bebé al principio. eh, y me di cuenta, o sea, eso no es lo que quiero. O sea, era más como escalabilidad, o sea, ese tipo de cosas, automatizar. eh, y empecé a conocerme más. Y entré más en ese proceso, que justamente era cuando entré al biohacking y todo eso de conocerme más. Eh, pero ahí está la raíz del problema, ¿no? Y me encanta que lo hayas traído porque igual, ahorita viéndolo en perspectiva, es eso, no sabía lo que yo quería. O sea, porque lo veía como, ah, esto no es escalable, pero no estaba haciendo algo que era escalable. claro, Que eso se va, no el problema. claro. Y me encanta. ¿Y cómo entraste tú en este proceso? Y acá quiero hacer quizás una pequeña curva, porque siento que muy pocas personas entran en este proceso. Más o menos tienes que ver en muchas cosas, situaciones de tu vida. A veces para algunas personas es trauma, como en mi caso, para realmente ver esa alineación, ¿no? ¿Y qué preguntas dirías tú que son indicadas para uno conocerse más? O sea, ¿qué te ha ayudado a ti a tener más autoconocimiento? Hay tres preguntas básicas para el ser humano que es importante contestarlas y no es fácil. Ujú. La primera es, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Sí, Gran parte de la narrativa, de películas, todo alrededor de eso. historias, gira alrededor de eso. Entonces, muchas veces entender de dónde vienes, cuáles son tus backgrounds, cuáles son las ideas que estás arrastrando, cuáles son los conceptos que traes instalados, que necesitas desinstalar y decir, esto ya no me sirve. O sea, necesito hacer como un tema de limpieza, de Desaprender. desaprender. Ujú. O sea, necesito poder quitar qué es lo que no es. Definir quién eres, creo que puede ser fácil porque pues lo puedes entrar en la descripción sencilla de edad, dónde estás, dónde vives, quién eres, si tienes familia. Ujú. Y creo que la dónde vas es la pregunta más complicada de la humanidad. Sí, Más complicado. Y, y todo lo que sucede entre lo que eres y a dónde vas, o sea, muchas veces creo que nos aferramos mucho a una idea que luego o sea, se vuelve como identidad tuya. se vuelve Sí. la identidad tuya. Entonces crees que eso eres tú y es una extensión de ti. Y cuando estás en ese mindset, pues no dejas a la gente trabajar, no dejas a la gente que haga lo suyo. Y también, y también creo que es muy válido decir, ya cumplí mi etapa de, voy a poner un ejemplo, Ujú. de
productor, ahora voy a hacer esta etapa, ya cumplí mi etapa de consultor, ahora quiero hacer esto, ya cumplí mi etapa de... Y creo que muchas veces O sea, aceptar ese proceso, ¿no? no te das permiso Ujú. de desechar ideas pasadas. Porque está tan metido en tu identidad. O sea, Estás es tan como metido en tu identidad. Pitts, el productor, Sí, y está metido como... Es que ahí juega el ego. No, juega el ego como que si esto se acaba es como la muerte. Es como sí, está ahí pegado en sí, ti. Eso me pasó un montón de veces, ¿no? sí, Pero tiene razón, ¿no? Es como que es al principio tu propósito, por lo menos para mí era hacer dinero con mis primeros emprendimientos. Y cuando ya vi ese dinero, era como, esto realmente no es lo que quiero, hmm, ¿no? Y ahí empezó como ese dilema mío de, ok, pero ¿qué es realmente lo que quiero? Y tuve que parar todo porque uno tenía personas, o sea, un equipo era responsable por sus familias. Y ahí me di cuenta, o sea, mi falta de claridad está, no, o sea, puede tener un impacto grande en otras familias, o sea, por mi falta de claridad. Y es claro. ahí que decidí venderlas, ¿no? Que tomé ese camino. Pero es muy acertado lo que hice, o sea, muy pocas personas saben dónde quieren ir. Y, o sea, más que saber dónde quieren ir, aceptar que si ahorita lo que ellos quieren, su propósito es hacer dinero, porque quizás ahorita están en una situación económica mal, no tienen esa base de necesidades, eh, está bien, pero saber que ese propósito, esa necesidad puede cambiar, ¿no? Pero ahí entra el ego. Sí, Ujú. y me recuerda algo, me gusta mucho meterme a otras disciplinas y a otros áreas que no conozco, porque luego lo que aprendes ahí se vuelve conocimiento transversal. Sí, Entonces, me gusta mucho hacer kitesurfing, que básicamente es una tabla como de surf, ya, traes un arnés y estás amarrado a un papalote que es grandísimo y cuando hay viento pues, puedes brincar 15, 20 metros. Y entonces cuando estaba aprendiendo, ujú, apenas estaba como que salía y apenas estaba agarrando tracción y venía uno frente a mí y de repente hizo el movimiento y brincó. O sea, aparentemente nos íbamos a estrellar, entonces brincó y me brincó por arriba. O sea, para mí fue como así, wow, voltearlo y dije, algún día voy a brincar como él, es que por qué no brinco, no sé qué. claro, Y para brincar es una maniobra del movimiento del papalote. No me la habían enseñado, no la sabía hacer, pero entre que me tropecé, lo hice, tac, tac, te diste cuenta. me levantó y cuando me dio miedo le di para el otro lado y entonces me enterró en el agua. Me puse el golpe más fuerte que me ha dado en mi vida. Llega mi instructor y me dice, a tu papalote, a tu papalote. ¿Eso te pasó por estar viendo el papalote del otro y querer estar volando? Y por eso te diste un golpe tan fuerte. Y para mí esa lección fue Profunda en muy toda área. profunda porque pues estás, muchas veces lo que es lógico para la naturaleza y para el universo no tiene sentido. Sí, sí, sí. Y entonces muchas veces quieres, no, yo quiero ir para allá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal, pero el viento te está llevando a otro lugar y las olas te están llevando a otro lugar y puedes ceñir y puedes cambiar dirección y ajustar velas, pero mucho de mi aprendizaje en la pandemia fue, tienes que ser lo suficientemente flexible para adaptarte porque adivina qué, no controlas el universo que está afuera, no controlas lo que sucede allá. Claro. Entonces creo que en los emprendimientos sucede lo mismo, es válido decir, pues esa es mi versión de cuando tenía 20 años, es de cuando tenía 25, de cuando tenía 30, pero vas evolucionando. Vas cambiando día a día. Claro, Ajá. claro. Y Sí. muchas veces la gente afuera lo ve mal y te quiere meter otra vez a la caja. No, no, es que esta es tu caja. Ey, Sí. Y es súper acertado. Una psicóloga que igual escucho mucho sobre temas de relaciones, habla sobre esto, ¿no? Porque dice, o sea, dos personas se conocen, ¿no? Y estas dos personas que se conocen se aceptan en ese momento, o sea, se enamoran de las personas que son en ese momento. Creo que pasa día a día, las personas van cambiando, pero realmente ven el cambio 2 años después y si no es algo que han hablado dónde quieren ir, simplemente una persona va a estar en este camino y otra persona va a estar por el otro camino, al lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí dice, has cambiado, ¿no? Y obviamente eso es lo que normalmente van terminando, queriendo terminar la relación o van teniendo conflictos porque ha cambiado una persona. Y es totalmente cierto, o sea, y normalmente en inglés le dice como una pareja a
outgrow a otra, ¿no? Y es porque no había esas conversaciones de dónde quieren ir, ¿no? Y es como que solamente te das cuenta del cambio, porque cada día vamos cambiando, ¿no? Pero es como un interés compuesto, ¿no? En el sentido de que 2 años después ves el gran cambio y ahí ves que ya no eres compatible con esa persona. Y lo Claro. mismo, pongámoslo esto en el emprendimiento, ya no eres compatible con ese emprendimiento, pero lo estás viendo 2 años después. Sí, creo que es diferente un emprendimiento a una pareja o a un matrimonio, o sea, porque Ujú. justo, si no haces equipo, si no compartes ideales, valores, si no compartes tu definición de qué quieres ser y qué estás buscando y qué te hace feliz, si no tienes claridad y compartes temas financieros, que nadie habla de eso, si no compartes cómo vas a educar a tus hijos, claro que no te vas a encontrar, pero sobre todo, si Sí, no sí, sí. haces equipo y no estás en un feedback de complementarte, Sí, pues a ver para otro lado. Y si no estás compartiendo, pues, hey, yo estoy acá. pero esa misma relación que tienes que tenerla contigo mismo, Sí, ¿no? Para retroalimentarte como, ok, es por aquí, o sea, cómo me siento sobre esto. Por lo menos eso siento, que las veces que me ha faltado eso, y logra sentir un vacío, eso es lo que uno siente, ¿no? Por lo menos mi lado cuando sentía que los sentimientos ya no estaban ahí, o sea, no eran lo que quería, sentía ese vacío y me di cuenta que esas mismas conversaciones ya no las tenía conmigo mismo, o sea, ok, ¿qué es lo que realmente quiero? ya. ¿Cómo me siento sobre esto? Más o menos por ahí. Sí, no, o sea, creo que, o sea, entrando en un tema más filosófico, sí quise hacer Sí. la distinción en el tema de pareja con el tema Ah, sí, 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 del, totalmente, emprendimiento. del negocio, Ajá, porque sí, 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 con pareja lo único que tienes es tu tiempo sí, en este mundo, en esta vida, y que alguien acepte compartirlo contigo se me hace el regalo más grande que puedes tener en la vida. Y tienes que honrar eso, claro, esa promesa y ese regalo y cuidarlo, y un día que no lo cuides te cae. Sí puede haber una totalmente. analogía con el negocio, Sí, pero el sí, sí, negocio al final pues, lo cierras, lo tiras y vas y buscas otro. sí, sí, totalmente. Cambiaste, lo vendes, es Ya, fungible, sí, transaccionable, alguien más lo quiere y ya está. Pero creo que cuando ya implica otra vida, es diferente. Y bueno, y en el sí, negocio, como dices, lo que tío que estaba escuchando de los términos de compra de Pixar con Disney, ya, lo primero que decían Steve Jobs, Lasseter y Ed Camel era: nuestra cultura se respeta, nuestro nombre, mails, firmas, siempre es Pixar. Nuestros rituales de la cerveza los viernes y de bienvenida se no se tocan. respeta. Sí, sí, Mi sí. gente, mis personas y mi equipo se cuidan, pero en el trato, o sea, imagínate que en el trato Disney y Pixar sean como los primeros renglones de las condiciones inamovibles. El precio se puede Los no negociar, negociables. Sí, el licenciamiento, sí, todo lo demás, pero mi cultura, mi gente, no la las gente toques. que creyó en mí y que construyó Pixar, eso no es negociable. Entonces sí, es diferente. Totalmente. Wow. Sí, ahí hemos tenido un pequeño desvío, pero increíble. Quiero hablar un poco sobre el poder de las historias, porque a mí me parece fascinante y justamente es un propósito mío, ¿no? Es por lo que, obviamente, como arrancó el podcast, es como no había mucho conocimiento en habla hispana en ese momento, ¿no? Arrancamos como hace 2 años, 2 años y medio. Y obviamente yo he sido sumamente bendecido por saber inglés, ¿no? Porque Claro. vemos que todas las historias, todo está contado en inglés. Y siento que las historias remueven ideas limitantes, o sea, te ponen o crean o remueven ideas limitantes, tal como hablamos de las profesoras. Y no había mucho estas historias y creo que por eso igual podcasts como Cracks y demás, que arrancaron como hace 3 años, explotaron porque empezaron a dar a la comunidad de habla hispana acceso a estas historias. No, imagino que es más o menos como ustedes igual lo ven en la producción y sé que en tu contenido hablas un montón sobre el poder de las historias, el storytelling y demás. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Es un tema que me apasiona, que lo llevo pensando 15 años. Ujú. Eh, siempre me gusta mucho el irme a la esencia de las cosas. O sea, Ok, el haber
el trabajar con antropólogos y el tener a gente que tiene ese tipo de pensamiento tan profundo, tan como al grano, a la esencia, a la esencia, a la esencia, toda la narrativa de por qué existimos, de dónde venimos, se cuenta con historias. Desde relatos Sí, bíblicos, la creación del universo, eh, nuestro origen, nuestro futuro, a dónde vamos, tiene una narrativa de una historia. Y es porque creo que es como entendemos el mundo y la realidad. O sea, las historias te permiten entender una persona que es como tú, con la que te identificas, que te importa, que te interesa, que tienes algo en común. ujú, Ves el problema que está enfrentando, ves el coraje que se necesita y qué fue lo que logró con ese coraje. Entonces, y además te hace sentir, te emociona, te inspira, te pone la piel chinita. Entonces, todo el proceso cognitivo de tu parte racional, tu parte emocional, tu parte de propósito, tu parte filosófica, claro. está convergiendo en un mismo lugar en el que dices, qué poderoso. Y además, las historias dan identidad, las historias dan arraigo, las historias dan raíz, las historias también dan esperanza y dan futuro de hacia dónde vamos, qué viene, qué sigue. Sí. Y está en todo. Política. No hay ningún solo político que... O sea, si te das cuenta de sus estrategias políticas, como muchos salen del futuro. Ujú. ¿No? Y tiene que contar una historia sobre eso. Estamos acá, desde el problema, ahí vamos al futuro. Marcas personales. Las más grandes es porque sabes su historia. Y la han repetido tantas veces. El problema que han tenido, los retos que han tenido. Y realmente es eso, ¿no? Mueven comunidades las Sí. historias. Crean y mueven comunidades. Y crea como esta afiliación. Entonces, sin irnos muchos, porque sé que el tema de storytelling es un mundo aparte. Creo que vamos a poder hacer un podcast aparte de storytelling. Pero ¿qué componentes son necesarios para una buena historia? La historia parte del héroe, que es el personaje principal, Ok, y ese héroe, hay un autor que se llama Joseph Campbell que estudió todas las historias de todas las culturas, de todas las religiones, de todo el mundo. ok, Y le puso el título al libro El héroe de las mil caras. ok. Entonces, cuando tú te pones a analizar las historias, son idénticas. No hubo, no hubo una teoría inicial, sino que en Etiopía se desarrollaron historias de dónde venían, de dónde iban, en Estados Unidos, en Europa, en México, en las culturas antiguas. Entonces, esta idea del héroe de las mil caras se puso a desmenuzar y a entender qué es lo que tiene una historia. Pero entonces Ajá. siempre dice, hay un héroe que está en un lugar que es estéril, que no ha florecido, que tiene problemas. Paso número 2, recibe un llamado a hacer un cambio. Pero piénsalo en Wall Street, en el lobo de Wall Street, piénsalo en Goku, En todo. piénsalo en anime, piénsalo en la Biblia, piénsalo en lo que quieras. Recibe un llamado a hacer un cambio, no quiere tomarlo porque le da miedo, recibe una señal que le hace entender que tiene que hacerlo. Como un problema, un trauma o algo. O sea, Ajá. algo le hace Querer ver cambiar. que lo Ajá. puede hacer Ok. y que va a ser un gran cambio. Entonces después de eso acepta esa misión, ese reto, esa Que se ve casi imposible, que digamos. se ve casi Ajá. imposible. Sí. Arma un equipo. O sea, digo, piénsalo en Avengers, piénsalo Ujú. en los Caballeros Sí. del Zodiaco, piénsalo en Sí. cualquier cosa, en tu historia de emprendimiento, es lo mismo. O sea, Sí. si ves tu vida se parece a una historia. Tu vida la entiendes porque te puedes contar historias y entenderlas. Entonces, luego empiezan a aparecer los malos. Luego hay una conclusión de cómo vencer al malo, pero es tan superficial, no ha habido un cambio tan real que no lo logra. Hay una segunda oportunidad, cree que ya está listo, no lo logra. Y hasta la tercera tiene que morir el héroe a su versión anterior y resurgir de las cenizas como el ave fénix para poder enfrentar a ese malo, a ese reto. Y cuando lo logra, aprende algo nuevo, que en el libro le dicen el fuego. Ujú. Si él se queda con el fuego
y no regresa a ese lugar inicial donde estaba estéril, muerto, sin que pudiera prosperar, no es un verdadero héroe. Entonces Claro. siempre las historias son circulares. Empieza en un lugar cíclico, recibe un llamado, acepta ese reto, arma su equipo, están los malos, no lo vence a la primera, modifica no suficiente, no lo vuelve a vencer a la segunda, se reinventa, resurge de las cenizas, vence al malo, aprende algo nuevo y tiene que regresar a su comunidad y termina siendo La nueva versión. una... O sea, pero no solo lo transformó a él, sino que transformó su comunidad, su gente, su país. Wow. Entonces, generalmente, cuando vamos a crear una historia, el equipo siempre piensa quién es el héroe, qué es lo que desea completamente, cómo me puedo identificar con él y por qué me importa. Ahora vamos a hacer el malo. Claro. Batman es tan poderoso e inteligente como sea el Guasón. Claro. Los Avengers son tan potentes, inteligentes, Siempre tiene que haber un poderosos. villano igual. Sí, Para hacer una historia más emocional. sí. Ujú. Y siempre lo hay. Siempre lo hay. Ok. Siempre lo hay. O sea, siempre hay una... Pero es que ese villano puede ser una idea. Ese villano puede ser El mismo. el mismo. Ese Ajá. villano... Ya entras a un cine más de autor. Ya. Y es más difícil contarlo para que la gente lo entienda. Pero en toda la narrativa de Siempre hay todas uno. las culturas, de todas las religiones, de todas las historias, el bueno y el malo. Sí. No, la verdad que a mí me encanta ese tema. Sé que quizás en algún momento vamos a poder expandir mucho más. Pero storytelling está en todo. En ventas. Uno de mis mentores decía algo como... O sea, su frase, decía una de sus palabras era... Story sell, facts tell. Sí, ¿No? Porque las historias generan, o sea, las personas no están defensivas cuando estás contando una historia. Cuando estás claro. diciendo, esto tiene tal característica, tal feature, se ponen como, ok, eh, estilo defensivas. Y bueno, lo que dices es como se ponen defensivas y las historias hace que realmente puedas vender. Lo que necesitas es saber contar historias. Llévalo a los negocios. ¿Quién es el bueno? Tu producto. ¿Quién es el malo? El mercado no está cobrando mucho, el mercado está siendo ineficiente. Sí, En el caso de Uber, los taxistas tienen tarifas que tal, te roban, te pasean. Es muy complicado pedirlo. Incluso en la narrativa de negocio, ujú, necesitas encontrar cuál es esa fuerza ese opositora, villano. cuál Sí, es ese villano al que estás enfrentando y contra quién vas. Muchas de los mission statement de las fintechs es cómo le ayudamos a la gente a que sea dueña de su dinero, cómo le ayudamos a la gente a que a ser libre financieramente, quién es el enemigo. Y entre más claro esté incluso para tu empresa, más claro y más potente es tu idea de negocio del claro. problema que está resolviendo. Wow, no, totalmente, totalmente. Y me acuerdo que, o sea, desde que empecé a meter el mundo de storytelling y averiguar, bueno, empecé a ver todo en historias, Ajá, ¿no? O sea, todo. cuando alguien está contando una historia, digamos, voy desmenuzando qué parte está, dónde está el villano, ¿no? Claro. Y las películas que veo, que son muy pocas, y me acuerdo que solía ir con mi expareja, ella le molestaba porque era como que yo me gusta ir a las buenas películas como Avengers, todo tipo de Marvel, porque me encanta cómo cuentan las historias a poder desmenuzarlas. No, y durante la película yo estoy ahí desmenuzando las partes. O sea, ya no veo una película como la veo así callado, sino solamente voy desmenuzándola. Sí, 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 sí. Y, y, y ahorita, digo, regresando a lo que decíamos de los negocios y que tu producto sea el héroe y la solución y el villano es lo que no está funcionando, sí. si pones que ese héroe sea tu cliente ideal y Porque ellos ese se es el quieren que... sentir como héroes, ¿no? Exactamente. O Ujú. sea, pero si cuentas la historia y entre más parecido sea ese héroe a tu cliente ideal, más poderoso es tu campaña de marketing, de ventas, de Totalmente. storytelling. Wow, qué increíble. Sí, eso es un super hack igual para las personas que nos están escuchando. Averiguar quién es ese héroe. O sea, bueno, definir a su audiencia como el héroe, pero averiguar quién es el villano. Que eso normalmente a veces creen que es su competencia, pero realmente a veces no es la competencia. No, Es el dolor que realmente sienten, o exactamente. que le está impidiendo ir y volverse este, la persona que se quieren volver o Exactamente. obtener su sueño, ¿no? Sí.
Y ahorita que hablábamos del tema de lo de si eres una víctima o si eres un héroe o cómo enfrentas la vida, a mí una vez una persona me hizo una reflexión que se me hizo bien poderosa. Me dijo, si ahorita estuvieras en una película, Ujú. por la forma en la que estás afrontando el problema, ¿quién eres? ¿Eres el personaje principal? ¿Eres el personaje secundario? ¿Eres el amigo gordito buena onda de la película? Sí, sí, sí. ¿Eres el villano? Y creo que muchas veces el, el ver tu vida como película, más fácil. Si yo te digo, Chalo, cuéntame tu historia, me la vas a contar en formato, cuéntame tu vida o dime quién eres, me la vas a contar en formato de una historia y de película. Sí, Yo venía totalmente. a esto, tuve este problema, lo enfrenté así, pero no lo logré, entonces vendí los emprendimientos y luego cambié y luego me di cuenta y aprendí y ahorita estoy en el growth hacking y le estoy dando a clientes a resolver esto y estoy en la lucha contra tal y muchas veces Sí, como que la historia no concluye porque pues sí, de la vida, sí. Sí, totalmente. Wow. Y tienes toda la razón, ¿no? Es ver, o sea, parar un rato y justamente, igual una de las frases que ahorita no me acuerdo muy bien, pero la frase va algo como que si te cuentas mejores historias, vas a poder co-crear tu destino, sí, ¿no? Y es parar un rato y ver qué historia te estás contando, lo que hablamos, el frame, qué frame estás poniendo. Y eso es lo que normalmente empecé a hacer, ¿no? Como hace un par de años, es qué historia me estoy contando sobre esto. O sea, ¿por qué tengo esta emoción tan atada a esto? ¿Qué historia me estoy contando? Y trato de desmenuzar la historia que estoy contando y si me estoy viendo, si me estoy posicionando como el héroe, porque el héroe, tal como decías, tiene estos retos y se va a ir a un cambio, ¿no? Y al final es ver, o sea, qué oportunidad se me está presentando que no la estoy viendo, no la estoy pudiendo ver ahorita. Entonces es súper poderoso desmenuzar eso, la historia que nos estamos contando. me pasó hace 4 o 5 meses, fuimos a Finlandia a un tema de trabajo y de un proyecto. Ujú. Entonces me pasó de todo. Perdí el vuelo, llegué tarde, a mi maleta me la pusieron Ya. abajo, entonces no me dejaron subirla en carry-on, iba a perder el vuelo de regreso. Pero yo estaba feliz de que estábamos en Finlandia aprendiendo del modelo educativo y lo que estaban haciendo. Y en el vuelo de regreso llego y me dicen, como no tomaste el vuelo, tienes una multa y penalización y esta cosa, entonces todos muévanse. Y yo llegué casi al vuelo y cuando me estaba subiendo me dicen, su maleta se ve muy grande, joven, la vamos a mandar para abajo. Entonces me subo y con las personas que iban me dicen, híjole, estás salado, qué mala suerte tienes. Claro. Y dije, no, al contrario, qué buena suerte tengo. Estoy en Finlandia, estoy haciendo esto y voy a hacer que, por más que todo, que esto parezca que es mala suerte, voy a encontrar la forma de cómo convertirlo en algo positivo y qué es lo que me deja. Sí. Entonces sí, sí, te digo, he aprendido, está cañón el mundo de las ideas. Está cañón que dicen que recibes cerca de 60,000 mensajes, impactos todos los días. Ujú. Y con el tema de las redes sociales creo que todavía mucho más. Si tú no cuidas quién está, qué ideas entran en tu cabeza, una vez que una idea entra, no la puedes sacar. Las ideas son tan poderosas que muchas veces se tiene que morir el dueño de la idea para que dé cabida a ideas nuevas y a Sí. propuestas nuevas. O sea, la idea se ata una identidad a veces, ¿no? Y es que esa identidad muera, ese pedazo de la identidad. Sí, Sí. sí, 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 sí. Eh, y entonces es muy peligroso qué ideas dejas entrar a tu mente. Y antes me pasaba que te digo, veía muchas cosas sobre todo en las redes, que de repente ves a alguien que sale y hace un statement que dices, eso no tiene sentido. Pero antes me quedaba callado y no decía nada. Y luego me di cuenta que esas ideas en las que no estaba de acuerdo empezaron a entrar en mi forma de pensar, en la forma de ver, en las historias que me contaba, en el frame mental, hasta que dije, los voy a confrontar. O sea, al menos para saber que hice y puse mi grano de arena en que lo que está diciendo no tiene sentido. O sea, no Wow. estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto. Y luego se arman ahí una guerra de comentarios y se pelean entre ellos. Yo nada más digo, yo ya defendí mi punto y defendí lo que pienso Ahí está bien, claro. y las Wow. ideas. No, yo creo que increíble podemos cerrar quizás con eso porque
y es importante para la audiencia, ¿no? Poder filtrar eh, uno de quién consumen ideas. Completamente. Y eso te hace evaluar hasta tu círculo, ¿no? Completamente. ¿Qué ideas están teniendo? Porque sus ideas limitantes a veces te frenan, ¿no? Y es poder filtrar absolutamente todo en tu vida, crear ese filtro. Eh, Porque no estamos conscientes de qué estamos consumiendo, qué estamos dejando entrar y qué no. Y ese nivel de autoconciencia es lo que va a ayudar a que lleguemos al siguiente nivel, a nuestra mejor versión que tenemos que convertirnos. Así que, increíble. Mira, quisiera entrar a la última parte que son preguntas rápidas. Con eso podemos Me ya gustaría cerrar. nada más Dale, complementar dale. lo que decías de las ideas limitantes de una historia que me contó mi papá hace mucho tiempo que se me quedó muy grabada. Cuando estaba chiquito, fuimos a un circo. Ya, Y me acuerdo que vimos un elefante muy grande que estaba amarrado con un grillete, pero el grillete no estaba amarrado a nada. ya. Y me llamó la atención y fue como, ¿qué está pasando acá? Entonces me contó que cuando domesticaban a los elefantes en los circos, al principio amarraban a ese elefante con una cuerda a un tronco. Entonces el elefante trataba de huir y trataba de salirse de esa cuerda y no lo lograba. Entonces empieza a crecer y a crecer y llega un momento en el que se da por vencido, que ya con el simple hecho de que tenga el grillete, esa idea es tan poderosa y entró tanto en el elefante que ya ni siquiera va a luchar. Y ahorita ni siquiera está amarrado, o sea, tiene toda la fuerza para salir, pero su idea limitante lo está amarrando y lo está dejando condicionado y Wow. esclavo Ujú. a Sobre eso. ese grillete. Sí, es todo. O sea, qué poderosa es la mente, Muy, ¿no? Ahí está todo, dominar la mente, las muy, historias que nos contamos. muy, muy poderosa. Increíble. ¿Te parece si nos vamos a la última parte? Vamos. Este, la primera pregunta es, ¿cómo cuidas tu salud mental? Eso, cuido mucho qué ideas entran a mi mente, Ujú. defiendo las ideas que tengo y defiendo mis valores, mis creencias, mis principios y propósito. A capa y Buenísimo. espada, no es negociable. Totalmente. Totalmente. Es el primer tip para hack, para no volverte loco, Sí. ¿no? De ahí, ¿qué hábito skill estás trabajando ahora? ¿Por qué y cómo? Creo que ahorita estoy trabajando en el skill de la paciencia. Eh, en algún momento leí que la paciencia es virtud de reyes y entre más lo pienso, el tener paciencia y saber esperar y saber cultivar una amistad, una relación, un negocio, una idea, Ujú. te permite llegar a desarrollarla. Y muchas veces con tanto estímulo de que cómo crecer en tanto tiempo, cómo hacer esta cosa, cómo tal, 10x results, de Sí, repente todo el mundo cree que sucede de la noche a la mañana, pero todo es fácil. Sí, todo es fácil, todo es inmediato, todo es tal. Y creo que la paciencia es algo que estoy trabajando eh, en varios aspectos de mi vida. sí, totalmente. Mira, justo ayer estaba en un meetup de founders de Latitude, no sé si escuchaste, pero que es una comunidad grande de founders, ¿no? Em, y estaba hablando, conociendo a una persona y me dice que me estaba contando de las inversiones que hizo como inversionista ángel. Y bueno, de, de ese tipo de inversiones que, que hizo, este, me dijo que una era 70x, ¿no? En cuestión de retorno. Y me estaba contando sobre eso y de ahí me dice como que, ¿y para ti hubo alguna inversión que hiciste 70x? Y le dije, mira, para mí, porque lo vi como algo de que normalmente las personas quieren invertir y recibir retorno súper corto plazo, tal como estamos hablando, rápido. Le dije, mira, para mí nada me ha venido así fácil en mi vida. O sea, en cuestión de inversión, todo he tenido que ser paciente. Yo recién estoy viendo los frutos después de 8 años de estar metido en el juego, Claro. ¿no? Y Pero es es que así. a nadie le viene fácil. Ujú. A todo mundo le cuesta. Sí. A todo mundo le es complicado lograr lo que se propone. Pero eso no lo vemos en las redes. No lo ves en las Sí, redes y lo ves como algo súper instantáneo y es súper gratificante y luego es en un edit contado así. exacto. Eh, Warren Buffett, de los inversionistas más sofisticados y, y con mayor éxito, su frase es Never stop compounding.
Sí. Never stop compounding. Sí. Nunca saques tu dinero, siempre déjalo ahí. Y hay un efecto que hablabas ahorita de lo del compounding en el que Ujú. el 70% de su Su wealth patrimonio fue se creado en hizo los en los últimos últimos años. Sí. años, o sea, Los en los últimos últimos 10, creo, sí. 10 años. Sí. No, totalmente. Tal como su padre Charlie Munger igual dice, el dinero no se hace en la compra, tampoco se hace en la venta, se hace en la espera. No, y eso es sumamente poderoso. O sea, te cambia la perspectiva de cómo tienes que ver las cosas. Sí. Este, vámonos con la última parte, que es los últimos mensajes. Ya, si tienes 3 últimos mensajes, digamos que todo tu contenido desaparece, pero tienes 3 últimos mensajes para dejar a tu familia, no a tus seres queridos. ¿Cuáles serían los mensajes? Me pasó en la pandemia que mi hija nació en la pandemia. Ujú. Y entonces un día me desperté en la madrugada y dije, necesito grabar lo que siento y los mensajes que le diría a mi hija si no estoy, si algo sucede, si algo pasa. Y me acuerdo muy bien que pensé mucho en qué mensaje le diría porque pues, estaba recién nacida, pero el Sí, más importante que le dije fue, hay mucha gente allá afuera en las noticias que nos quieren hacer creer y ver que el mundo es un desastre, que está feo, que no vale la pena vivir, que la gente se está muriendo. Y en ese mundo de caos naciste tú y me enseñas que la vida es bella y que hay más cosas bellas y bonitas en este mundo que las cosas negativas, pero todo depende de qué voltees a ver y en dónde enfoques tu atención. Entonces, el primero wow. sería, la vida es bella y haz que sea bella. Ujú. El segundo mensaje eh, creo que sí tiene que ver con el tema de la calidad de las ideas, la imaginación, la curiosidad, el poder crear mundos en tu mente y luego construirlos. O sea, no tengas miedo a imaginarte cosas grandes, extraordinarias, chingonas, poderosas y luego ten el valor para construirlo, porque nadie más lo va a construir si tú no lo haces. Totalmente. Eso que dicen de que es que no cuentes tu idea porque te la van a robar, digo, no, 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 no. Así la cuento por... Prefiero contarla porque desarrollar y llevar a cabo una idea requiere tanto trabajo, tanta energía, tantos retos que no cualquiera la agarra. O sea, tú al Sí. contrario, cuenta tus ideas y se va a juntar más gente a Y ese... recibes feedback. Sí, 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 sí. la vida es bella, imagínate mundos increíbles y créalos. Y, y la tercera creo que sería un tema de no te preocupes mucho por el futuro. No te Sí. angusties mucho con qué va a pasar, porque al final y por lo general eh, acaba sucediendo mejor de lo que te imaginabas. Sí. Hay un ejercicio bien poderoso que lo hice y me impactó y lo he hecho con varios amigos, pero es, ¿te acuerdas de tu cuarto cuando tenías 6 años, 7 años? Nada. ¿No te acuerdas cómo era tu cuarto de cuando tenías 7 años, O 8 sea, tengo años? cierta imagen, pero a perfección no. Bueno, Ajá. entonces ya no funciona el ejercicio. Normalmente, No, o sea, ¿se acuerdan? pero el tema es, o sea, que te puedas imaginar algún espacio que tengas muy vívido de cuando tenías 6 Ah, ok, 7 ok, años. ok. Ya, Ok. sí, sí, tengo uno en mente. ¿Te Ya, acuerdas los colores de las paredes, a qué olía, más o menos todo. cómo te sentías? Sí, Ok, ahora te puedes ver a ti de niño chiquito jugando con lo que estabas jugando. sí. Ok, con todo lo que sabes ahorita, ¿qué le dirías a ese chalo de 6 años? Que todo va a estar bien. Esa es la respuesta normalmente. Esa es la Sí, respuesta, todo va a sí, estar bien. O sí. sea, el futuro es increíble, la vida es increíble, déjate Ujú. sorprender, vívela de lleno, no te angusties. Claro. Porque Eh, no quisieras cambiar nada del proceso de vida. no, Todo va a estar bien. Sí, increíble. no. Y entonces si te hicieras ese mismo ejercicio y viniera el chalo de los 70 años, probablemente te diría lo mismo de, te espero una vida increíble.
Sí, Solamente vívela y no te la pierdas. buenísimo. Creo que eso sería. Buenísimo, Juan. Qué buenos mensajes. La verdad que me pareces un crack. Así que me alegro que hayamos podido tener esta conversación. Igualmente. Que la recomendación yo opino ahí por Juan, diré por Frank, ¿no? Sí, 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 sí. Justo estaba conversando con él y me dijo, tienes que entrevistarlo. Sí. Y mira, me alegra haber tenido esta conversación. Igualmente. Así que, bueno, eso. Así ya cerramos. Sé que ya pronto te tienes que ir. Así que gracias igual. A Me ti, alegro Cholo. que hayamos podido tener esto. Muchas gracias y un gusto y la verdad un honor estar acá. Y creo que es importante que sigas haciendo esto porque es muy poderoso los mensajes que llevas a las personas y compartirlo. Y además está cañón el trabajo que implica, o sea, Sí, sí, ver sí. todo el setup, luego editarlo, Sí, subirlo. totalmente. O sea, tú Está estás en cañón. este mundo igual. Lo Sí, entiendo, ¿sabes? lo Sí, entiendo. Luego parece muy totalmente. fácil de, quiero hacer un podcast increíble y No es así nomás. a Sí, lo que regresábamos, sí, trabájalo. sí. Gracias. Listo. Pues muy Buenísimo. bien.